Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Sí, primera vez que estamos por acá. La dirección es un tanto reciente. Estamos hablando de que fue formada a llegada de nuestro ministro Juan Carlos Videgaín en abril del 2021. Desde 2021 nosotros hemos estado trabajando arduamente para formar un equipo bastante completo, bastante permisivo y bastante unánime para poder hacer toda la implementación de los albergues a nivel nacional. O sea, nuestra dirección, a pesar de que no es como una dependencia, así como hablamos de protección civil, así como hablamos de bomberos, sino que está íntimamente ligada a gobernación como una dirección interna de ellas. Trabajamos como a nivel nacional y entonces estamos dando esa cobertura siempre de la mano con bomberos, con protección civil y todos los que conforman la comisión sectorial de albergues. Entonces, nosotros la lideramos, pero es un conjunto, ¿verdad?, de instituciones que nos ayudan a volver los albergues de una forma integral para que la gente también pueda tener y se le puedan cubrir todas las necesidades. Josué, yo me acuerdo que antes era, el Comité Municipal de Protección Civil, en donde están conglomeradas todas estas instituciones, y bajo la tutela de la alcaldía, me acuerdo que la alcaldía era la que iba a montar los albergues, ¿verdad? Esta situación ha cambiado. ¿Cómo funciona hoy la Dirección Nacional de Albergues para montar los albergues? Claro, evidentemente todo ha cambiado, todo va a partir de nuestra supervisión y de nuestro liderazgo. Digamos, sí hay como alcaldías que se suman, hay muchas alcaldías que están siempre en apresto con nosotros siempre hacemos coordinaciones con los gobiernos locales, hay unas que sí se suman, hay otras que por cuenta propia han tomado a bien hacer sus propios albergues, sus propios refugios, pero poco a poco hemos venido sumando una gran cantidad de alcaldías que nos ayudan, nos prestan los espacios, porque ese ha sido un gran reto. Como nueva gestión, a nosotros nos ha costado encontrar infraestructura que cumpla con los estándares de calidad. Tenemos que verificar que tengan duchas, que tengan baños, la cantidad de baterías que deben de tener, ¿verdad? Cuántas duchas, cuántos baños y por sexo, para no mezclarlos. Tenemos que ver luminaria, accesos para personas con discapacidad o capacidades especiales. O sea, es un análisis bastante arduo que hoy por hoy, ¿verdad?, tenemos que sumarnos todos. Entonces, la modalidad ha cambiado un tanto. Ahorita nosotros hemos logrado alcanzar una buena cantidad de albergues a nivel nacional. No podemos darnos el crédito total, ¿verdad?, como el ministerio, porque sí hay gobiernos locales que se han sumado, pero gracias a la buena gestión de nuestros líderes es que hemos logrado hacer que estas alcaldías, que estos gobiernos, incluso instituciones que prestan sus propias infraestructuras que tienen distribuidas a nivel nacional, han tomado a bien darnos la confianza para poder ocupar estos espacios como albergues, y eso es lo que nos ha beneficiado y ha generado un impacto positivo para eso. No solo es el local y un montón de camarotes, ¿verdad? Claro que y meter gente. Y meter gente, hay otro montón de cosas. O sea, es crear como el prototipo entonces, Josué, ¿verdad?, de cómo debe funcionar un albergue y esto replicarlo a nivel nacional. Es correcto. Para cumplir estándares de calidad y de dignidad humana. Por ahí creo yo va el asunto, ¿no? Ese es el factor principal y es algo que venimos hablando y es la parte accionar de este gobierno. Nosotros velamos siempre por la integridad de las familias y eso lo tenemos que garantizar siempre con espacios dignos, con una atención digna. De hecho, como dato, nosotros cuando estamos en temporada seca, los albergues poco funcionan. ¿Qué es lo que hace la dirección en esos momentos? La dirección está en continua capacitación al personal para saber cómo van a ser los tratos hacia las personas que vamos a recibir en estos albergues, saber cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir. Tenemos que estar ahí pendientes 24/7 hasta que cuando se aperture y hasta que se cierre el albergue. Tenemos que velar que tengan comida caliente los 3 tiempos, que tengan todos los kits de higiene personal, que esté pendiente el agua potable, que esté pendiente la asistencia médica, la atención al menor, la atención a la mujer, la atención psicológica. Seguridad. Es correcto. Tenemos siempre seguridad 24/7 con PNC, con la Fuerza Armada. Digamos, nuestra comisión técnica sectorial es como la más holística en carteras de Estado porque estamos todos involucrados. Hay que ponerse, creo yo, ser un poco empático y entender que alguien que está en un albergue, Diana Verónica, se salió de su casa. Por muy pobrecita que sea, es su casa. En su hogar. Su hogar. Allá dejó tal vez gallinas, no sé, alguna vaca, una cabra, sus pertenencias.
Muchos llegan con lo que andan puestos, Tony. Y se tuvieron que salir porque pues sí, creció un río, o hay algún incendio tal vez ahorita en temporada seca. Y pues sí, estás ahí a la buena de ustedes, pues, ¿verdad? Del sistema, de lo que proveemos los ciudadanos a través de la dirección de albergues. Correcto. De hecho, tal y como lo mencionan, la dirección no solo está abierta para fenómenos naturales, sino fenómenos artrópicos, tal y como lo mencionaba nuestro director de bomberos, que son a causa del humano. Ya hemos tenido casos donde han perdido la totalidad de su vivienda a causa de un incendio y hemos tenido que habilitar los albergues por un tiempo indefinido hasta que nuestro mismo gobierno, ¿verdad?, los apoya a hacer la reconstrucción y por ende ya puedan retornar hacia su vivienda. Otro dato curioso que me mencionaban, el tema de las mascotas, los animalitos. Sí, eso iba a decir, que en los últimos desgracias que han habido, han estado las mascotas. Claro que sí, de hecho, o sea, podemos hablar que tratamos de buscar espacios que no sean de hacinamiento. Si han logrado ver, digamos, en la tormenta Julia o cuando, dependiendo del tipo de fenómeno que se esté tratando, pero tratamos de buscar espacios que tengan áreas verdes, donde puedan pasar con sano esparcimiento, no solamente encerrados en su habitación o encerrados en un cuarto con 4 paredes y un techo, donde también hasta ese factor genera un poco de ansiedad post-emergencia o post-trauma, digamos, por la misma emergencia que acaban de tener, ¿verdad? O todo el acontecimiento que han vivido. Entonces buscamos que estos espacios tengan áreas recreativas. Tenemos albergues hasta con piscinas, con canchas de fútbol, con gimnasios, hasta con pistas de skateboarding. Entonces tratamos de buscar espacios así amplios y eso también beneficia al factor de las mascotas para poder tener esos espacios también para ellos. Volvamos al tema de los incendios ahorita, ¿qué es lo que, verdad? Cuando son incendios provocados o por una causa, factor humano, ¿qué es lo que generalmente ocurre? O sea, hay gente que se pone a limpiar terrenos dándole fuego o por estar jugando con el fuego. O sea, ¿qué es lo que normalmente ocurre en nuestro país? Bueno, son varias causas las que generan en nuestro país los incendios en maleza e incendios forestales. Primero quiero hacer una diferencia porque hablamos de maleza, hablamos de forestales y obviamente los basureros que creo que están bien identificados. Malezas son todas aquellas, valga la redundancia, maleza, partículas muy pequeñas, hojarascas, todo eso le llamamos maleza, y los forestales son todos aquellos en donde tenemos arbustos o árboles inmersos en el incendio. Entonces esa es una diferencia. Luego, con las causas, hay muchas. Primero, las personas que van o conduciendo o de acompañantes en un vehículo se terminan el cigarro y lo lanzan en la carretera. 1. 2, personas que se dedican a la caza de animales, lo cual no es correcto, pero de paso es prohibido y de paso le prenden fuego al bosque para sacar a los animalitos y esperarlos en un lugar X y cazarlos. Cazan el animal, que es prohibido, como usted muy bien lo apunta, y luego de paso dejan incendiado el bosque. Tercero, personas que extraen miel. Muchas veces las abejas hacen su nido, su colmena en un árbol. Le prenden fuego para que las colmenas pues obviamente huyan del panal para poder extraer la miel, la extraen y luego dejan el árbol incendiado. Otra, queman basura. Que mire, de verdad que dan ganas de no sé qué. Otras queman basura, creen que es la manera, el punto final, digamos, para deshacernos de la basura, lo cual tampoco es correcto. Eso pasa todos los días, al final del día, como 5:30, 6 de la tarde están quemando la basura. Es correcto, vemos la basura, es un problema, definitivamente, pero no es lo correcto quemarla, porque primero en los basureros hay cualquier cantidad de productos. Incluso en los basureros muy grandes tenemos gases como metano, por ejemplo, que son muy tóxicos, inflamables, etc. Incluso los basureros muchas veces se incendian solos, no necesitan que nadie les prenda fuego, pero suele pasar, pero es muy poco. Regularmente los incendios en basureros es porque le prenden fuego para deshacerse de la basura, como ustedes muy bien lo apuntan. Y luego salen de casa, dejan el basurero incendiado, el viento lleva las chispas o pavesas a una zona en donde haya maleza o árboles y ya tenemos otra vez otro incendio.
Y luego otra causa, de manera accidental, por supuesto, entramos con nuestros vehículos en donde hay maleza. Hoy en el periodo de vacaciones muchas veces visitamos centros turísticos y entramos en donde hay maleza y el gas que emana el escape de un vehículo es suficiente como para incendiar la maleza porque está dispuesta, está deshidratada, tenemos altas temperaturas y eso es suficiente como para incendiar la maleza. El gas que sale del escape del vehículo es suficiente como para incendiar. Entonces eso es, digamos, de manera accidental. Siempre interviene el hombre en este caso. Así que son algunas de las causas. Y luego tenemos las causas que también, digamos, no es que sea de alguna manera intencional, sin embargo son responsables. No es correcto quemar el rastrojo. A los agricultores hay una medida para poder utilizar el rastrojo como abono. Sin embargo, se deshacen para generar una limpieza más fácil y que no nazca mucha maleza en el cultivo que ellos van a hacer. Esto es cuando después que doblan la caña y todo eso. Es correcto, el maíz, el frijol, etcétera. Entonces le prenden fuego y luego ellos hay un término técnico que se llama líneas de defensa o líneas de control, que es igual a una ronda, lo que vulgarmente se llama. Muchas veces esas líneas se llama línea de defensa cuando no tengo el incendio, como el que el agricultor hace. Y líneas de control es la que se hace cuando ya tengo el incendio. Ahora, ¿cuál es lo técnico en este caso? Que la línea o la ronda debe de hacerse el doble de la altura de los árboles que yo quiero proteger, llámese. Muchas veces ellos hacen una línea muy pequeña, de 1 metro. Hemos encontrado a la hora de investigar algunos incendios que lo generan los agricultores al darle fuego al rastrojo y se les pasa a otra zona y por ende ya es incontrolable en zonas en donde la topografía es muy accidentada, tenemos árboles muy grandes y luego hemos tenido algunos incendios, son raros en nuestro país, sin embargo suele pasar incendios de copa en donde la llama pues tiene una altura más de 10 metros, que es muy complicado extinguirlo. Así que esa es otra de las causas que generan los incendios en nuestro país. Así que al final todos son o accidentales o intencionales. Siempre hay factor humano. Así que hemos estado dando estas recomendaciones porque quiero destacar que ya llevamos 2.400 incendios en nuestro país, 2.435 para ser exacto. ¿En cuánto tiempo, director? Desde el 1 de enero al 17 de abril. El año pasado teníamos 1.916, hoy tenemos 2.435. Actualmente tenemos 8.125 hectáreas quemadas y el año pasado teníamos 8.785. Esto hace una leve reducción de un 7%. Muchas veces creemos que se quemó el bosque, se quemó la maleza y terminó el problema. Perdemos fauna y obviamente perdemos flora. Luego los efectos secundarios que dejan los incendios, la contaminación al medio ambiente. Luego tenemos la erosión, la pérdida del mantillo, es decir, la capa fértil de la tierra se pierde. Porque esa tierra ya no es fértil. Ya no. Hay que recuperarla y eso necesita tiempo. Y luego, la contaminación al aire. Luego tenemos que no hay esa filtración del agua. El agua corre y luego al final, un punto final, pero al cabo siempre suele pasar, es la sequía. Entonces los efectos secundarios que generan los incendios forestales y en maleza son muy graves. Las pérdidas, los gastos de operación que tenemos como institución para responder, no solo Cuerpo de Bomberos. Gracias a Dios ahora tenemos un presidente que decidió transformar esta institución y tenemos 1.250 bomberos. En el volcán de San Salvador teníamos 100 bomberos. Y luego se suma... ¿Verdad que hubo el viernes fue, director? Que hasta andaban helicópteros. Claro, estuvimos en Chalatenango, en La Palma. Pero luego se suma albergue, luego se suma la Dirección General de Protección Civil, se suma la policía, se suma el ejército, en fin, todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil empeñadas. Pero si vemos el gasto operativo del Cuerpo de Bomberos es muy alto, hay incendios que pueden oscilar en $100,000 el costo para poder extinguirlo, y algunos más y quizás algunos otros un monto menor. Sin embargo, el gasto operativo es muy alto porque demanda mucho talento humano, tener personas en los incendios por la dificultad que esto genera. Los incendios
digamos, tienen tres componentes importantes que técnicamente le llamamos la gran triada. Uno es los combustibles, que son los árboles. El segundo son los factores atmosféricos, esto es la humedad relativa, el viento, la temperatura. Y luego el tercer componente es la topografía. Son los tres elementos que convergen para poder tener la complejidad que esto genera en Chalatenango. Aquí en el volcán de San Salvador es muy complejo estar en esa topografía accidentada yendo a hacer líneas de control en este caso o haciendo ataques directos, porque las llamas muchas veces son de 1 metro, entonces nos facilita poder hacer ataque directo, pero caminar muchas veces es muy difícil, solo caminar, muchas veces hay que arrastrarse para poder pasar, porque el incendio muchas veces se ve muy cerca, pero hay que bajar 100 metros y luego subir otros 100 metros, entonces es muy complejo y en la noche se suma un componente extra, así que hemos estado de día y de noche porque, como decía un principio, todos somos responsables y los recursos son nuestros y al final pues todos somos los afectados en este caso. Y el número 4991 pregunta precisamente, ¿y qué pasa con estas, se logra identificar las personas causantes de los incendios? ¿Cuál es la reglamentación al respecto? ¿Hay sanciones? ¿Qué se hace, director? Bueno, efectivamente, qué buena pregunta. Ya se capturaron a 2 personas que se encontraron en flagrancia haciendo quemas. Este caso, pues la Fiscalía y la Policía pues tienen, en este caso, la facultad de actuar y poner las sanciones respectivas. La ley del Ministerio de Agricultura y la ley del Medio Ambiente tipifican sanciones al respecto. Nuestra ley del Cuerpo de Bomberos, que entró en vigencia, mejor dicho, el 27 de diciembre, tiene sanciones en aquello relacionado a las inspecciones que nosotros hacemos en la industria, en el comercio, en el transporte, en el almacenaje en nuestro país, en infraestructura en este caso, o en la construcción. Aquellos que no cumplan las recomendaciones, nosotros brindamos un informe en donde detallamos las inconsistencias basadas en la seguridad humana que encontramos al momento de generar la inspección y luego les damos un tiempo, porque muchas veces esto demanda, valga redundancia, un tiempo para poder hacer la modificación, poner tuberías húmedas, por ejemplo. Sin embargo, si no cumplen con esta recomendación en el tiempo que nosotros les damos, ahora nuestra nueva ley permite sancionar a estas empresas, esto basado en la seguridad humana, como lo decía. Pero en el término de los incendios forestales está el Código Penal, el Procesal Penal y la Ley de Agricultura y de Ambiente, que tienen tipificadas sanciones a las personas que se encuentren haciendo este tipo de acciones. O sea que yo puedo denunciar. Efectivamente. Si yo veo que alguien, por decirle algo, cerca de mi casa está quemando basura, yo lo debería de denunciar. Efectivamente, se puede denunciar o se debe denunciar, mejor dicho, a las personas que están haciendo este tipo de acciones, y lo estamos diciendo en cada conferencia de prensa, en cada espacio, que gracias a ustedes nos permiten poder llegar a la población salvadoreña, porque 2.435 incendios, en donde algunos han sido de 1 a 2 hectáreas por la rápida acción de las instituciones del sistema, pero muchos son de 200 hectáreas. Tuvimos en Chalatenango incendios de más de 200 hectáreas, en Suchitoto tenemos un basurero que tiene ya más de 5 días y hemos estado empeñados en estar extinguiendo este incendio, los recursos que esto demanda, la contaminación al medio ambiente que esto genera. Al final, como digo, somos responsables todos. 5 días en ese basurero, en Suchitoto. Es correcto, tenemos más de 5 días, porque el problema en la basura, primero... Pero y ahí es un problema de la alcaldía, porque es un basurero. Efectivamente, la alcaldía colabora, pero yo decía, algunos basureros tienen autocombustión, es decir, que se incendian solos porque generan su propio calor, Su propio gas. su propia temperatura, digamos, para elevar los materiales a un punto de ignición en donde prende fuego, por hablarlo en términos salvadoreños. Y luego hay gases que son inflamables que se están generando, como el gas metano, por ejemplo. Y luego hay cualquier cantidad que no llega a un basurero, llega de todo. Entonces... Son los lixiviados. Sí, y luego, pues esto demanda una cantidad de recursos porque están generando su propio calor y no tenemos penetración del agua, entonces hay que remover la basura. Esto genera, para los que respondemos a la emergencia, una contaminación importante. Entonces es un trabajo muy arduo, demanda mucha agua, miles de galones de agua para poder extinguirlos.
Entonces, hay algunos casos en donde tienen esta autocombustión, pero hay muchos en donde le prenden fuego. Entonces, el llamado es no hacer este tipo de acciones, porque al final decimos, bueno, nos deshicimos de la basura, pero ¿qué pasa con la contaminación que generamos al medio ambiente? ¿Qué pasa? Dejemos de segundo lado, digamos, los recursos que nosotros empeñamos, que no dejan de ser importantes, pero... Sí, porque miren, estos recursos los pagamos todos. Es correcto. Y que podrían ir a otras obras. Es correcto. O atender una emergencia en donde hay un accidente de tránsito, una persona que demanda la atención inmediata y nosotros por estar empeñados en un incendio que se pudo prevenir, estamos en esas tareas. Pero la contaminación que generamos al medio ambiente, eso es un dato importantísimo que nosotros debiésemos de valorar, porque por eso decía, no deja de ser importante las acciones, el trabajo, los recursos que como gobierno se empeñan en estas tareas, pero el daño que le generamos a nuestro país en términos de recursos naturales es sumamente importante. Entonces, hacemos el llamado a no tener este tipo de actividades, este tipo de acciones, porque al final somos responsables todos, pues. Ahorita estamos hablando de incendios, ¿verdad? Pero esto, ¿cuánto más va a durar? ¿Qué cálculos ya tienen una fecha de la entrada de la temporada de lluvia que implica también que se activa más la Dirección Nacional de Albergues también? Medio Ambiente ha manifestado que es la entidad responsable que tiene la capacidad técnica para poder generar estos informes, que el invierno entrará los primeros días de mayo. Ahorita, digamos, estamos en un proceso de transición, que es la lluvia que tuvimos hace, ¿qué? El domingo. Mire, qué calor hizo esa tarde, ¿verdad? O sea, que yo no sé, o sea, como que todo eso... Todo ese vapor, ese vaporón terminó de... Es correcto. Entonces, la temporada de incendios, incluso estaba lloviendo acá en San Salvador y estábamos extinguiendo un incendio en Los Planes, en La Palma, Chalatenango. Entonces, ahorita tenemos lluvia y tenemos también incendios, lamentablemente. Así que la temporada, digamos, de incendios, llegamos a mayo, incluso extinguiendo incendios, lamentablemente, lo cual no debiera de ser, porque muchos son intencionales. Y aparte de eso, se me olvidaba decir que hay personas que les gusta el fuego, ni siquiera, o sea, le prenden fuego. Nosotros llegamos a algunos incendios, hay muchos pirómanos, de verdad, hay muchos incendios que llegamos y nosotros decimos, o le llamamos técnicamente, a un foco extra a la cabeza del fuego, que le llamamos focos secundarios, pero encontramos focos secundarios a 1 kilómetro. Eso es imposible que una chispa viaje a tanta distancia y pueda incendiar la maleza o los árboles a esa distancia de 1 kilómetro. Entonces, al final, deducimos que alguien está poniendo fuego a esa distancia. Entonces, también tenemos pirómanos en nuestro país, lamentablemente. No tiene nada que hacer y anda dando fuego, literalmente. Es muy lamentable, la verdad. Son las 8 opciones de comida, claro. ¿verdad? Sí, tenemos cooperantes incluso internacionales. Ajá, y hay muchas privadas de acá, del país, que nos han colaborado mucho. En la tormenta Julia fueron bastantes. Sí, cabal. Con los kits de limpieza y cosas de esas, ¿verdad? ¿Cuántos albergues hay? Ahorita, digamos, el trabajo es que cada año se aperturan. Tenemos infraestructura que, como decimos, en tiempo de invierno funcionan de otras formas, ¿verdad? Entonces, se cierran albergues, se abren albergues. Ahorita, antes de iniciar nuestro plan invernal, ya tenemos 86. El año pasado tuvimos, el máximo fue de 112 albergues. Y la meta es cubrir más de lo del año pasado. Quizás llegar a más de 150 o 150. Ha costado, es un gran reto, porque nosotros no podemos usar centros escolares. Sí, ¿verdad? Ya no se usan, no se usan los centros escolares. Claro que no. Ajá. De hecho, eso era un gran problema con las gestiones anteriores, porque, bueno, hubo un caso cuando estuvo la transición, que tuvimos que recibir a personas albergadas en centros escolares que les habían prometido darle solución a sus problemas, y las escuelas no abrían por tener a esta gente albergada. Entonces los niños perdían días de clase, y eso frena la educación, algo que no es permitido. Sí. Entonces, sí, de parte de nuestro presidente, prohibido los albergues en centros escolares. Y eso nos ha costado encontrar infraestructura que cumpla con todo, porque nosotros tenemos
normas esfera, que son normas internacionales, y ahí es donde tenemos que buscar los espacios correctos. Claro, que ahí es donde que cubra cumplan todo. ciertos estándares, ¿verdad? Es lo que mencionaba, o sea, baterías de baño, de duchas, no tienen que estar mezclados. Tenemos que buscar espacios que no sean de hacinamiento, porque la gente, por efectos de trauma, imagínense ir a rescatar a gente que el agua le llegaba hasta la cintura, que perdió todo, o incluso perdió familiares, porque hemos albergado familias que en el incidente o en la catástrofe perdieron a un familiar. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental salud, porque ellos están velando con el tema de la psicología, psicólogos para niños, psicólogos para adultos, para la familia en sí. Entonces, nosotros... Es una serie de servicios. Nosotros nuestro ecosistema es bien holístico porque dependemos, o sea, la dirección sí es la que lo coordina y lo lidera, pero los brazos articulados son todas las carteras del Estado. Y las instituciones cooperantes internacionales, tenemos World Vision, OIM, que son instituciones que velan por los migrantes o por los espacios de alojamiento, por los desplazados. Tenemos el PMA, que ve el tema de la integración de la salud alimentaria, que incluso nuestros platos de comida están verificados que tengan que ver con el tema de nutricional. Entonces, ese servicio lo adquiere el gobierno. Nosotros tenemos contratos que garantizamos la comida caliente en los 3 tiempos. Sí. Y a pesar de eso, incluso tratamos de dar un kit para retorno, que a veces damos víveres, para que cuando ya lleguen a su vivienda, lleguen por lo menos con una canasta básica. No, es una gran inversión y una gran logística. Es bien complicado. De hecho, cuando fue Julia, nos fuimos un par de días a la Unión con el ministro y estuvimos destacados en el punto de monitoreo allá en la Unión. Y desde allá estuvimos coordinando todo cuando entró tormenta. Ok, vamos al aire. Muy rico todo, gracias a San Martín. Riquísimo el yogur griego con frutas, los pancakes con fresas. No, un testigo, compañero. Ahí están muy ricos. Muy y bien. Aquí el director nacional de albergues, Josué García, se decantó por un croissant. El croissant. Y Baltasar Solano, el director del cuerpo de bomberos, por un omelette con frijolitos ahí. Así que buen provecho. Gracias. Aquí nos estaba comentando Josué que se está esto, voy a decir, profesionalizando o mejorando. O sea, el tema de los albergues, no solo es el local y un montón de camarotes, sino que también ahí hay temas hasta nutricionales, ¿verdad? A los que les están prestando atención. No solamente es agarremos este local y ahí metamos a la gente, ahora hay, Y ya no se pueden usar centros escolares. Ya es toda una planificación, o sea, los albergues no son improvisados. Claro que no. De hecho, ese es un factor diferencial que como gobierno tenemos y podemos decir con mucha certeza y seguridad. No estamos improvisando. Desde un principio se estableció que los centros escolares no iban a ser y no iban a funcionar como una opción para nuestros albergues, debido a que por la cantidad de tiempo que estas personas pudiesen permanecer en dichos espacios, al momento de la apertura de clases, pues al tener estas personas albergadas podríamos frenar la educación de los estudiantes, algo que no nos podíamos permitir, ¿verdad? Y que fue una indicación expresa de nuestro presidente: centros escolares están prohibidos, no podemos hacer algo bueno y de ahí frenar otra acción buena a costa de esto, ¿verdad? Entonces tratamos de llevar las cosas de forma diferente y es lo que nos ha venido funcionando. Ha sido un gran reto, como lo mencionaba fuera del aire, ha costado encontrar infraestructura que cumpla con las normas esferas internacionales que nos dicta cuáles son los criterios que debe de cumplir cada espacio físico. Y digamos, no encontramos un país tan muy buen armado, tan muy bien preparado en gestiones anteriores, y incluso hay proyectos que estamos pensando en crear o construir nuestros propios albergues en cada municipio o en zonas estratégicas para que podamos garantizar que esas estructuras están al 100% con la necesidad. Y eso está listo ante cualquier emergencia, o sea, la infraestructura básica estará lista, como por ejemplo los baños, los camarotes,
los kits de limpieza, no sé, Josué, todo eso está listo, o sea, no es algo que se busca en el momento. No, claro que no. De hecho, previo al invierno, previo a lanzar nuestro plan invernal, la Dirección de Albergues trabaja haciendo la distribución estratégica de todos estos insumos. No crean que salimos de una sola bodega a cargar camiones y a distribuir, sino que ya tenemos un trabajo previo donde tenemos bodegas o centros que ya son como albergues previos, donde ahí tenemos ya todo el resguardo, camarotes, colchonetas, sábanas, almohadas, kit de higiene personal, kit de bioseguridad en su defecto. Todavía seguimos brindando las mascarillas, el alcohol gel, el desinfectante, la lejía, el rinzo, que ha venido siendo siempre ese factor y digamos, a veces nosotros armamos nuestras propias comisiones de la gente que administra estos albergues para estar dando el cuidado del mantenimiento, de estar dando la limpieza, estar viendo que se barra, que se trapee, pero asimismo también a manera de que la gente permanezca un poco activa a pesar de las actividades lúdicas que los ministerios que conforman nuestra comisión llegan, porque llega el Ministerio de Educación a darles clase a los niños, a hacer actividades proactivas, actividades lúdicas como mencionaba. También los adultos colaboran con estar haciendo sus propias brigadas para estar velando por la limpieza, el orden de las camas, el orden de los pasillos o todas las áreas pertinentes a los albergues. Todos se involucran. Y decías también que hay acompañamiento de la empresa privada y de organismos internacionales. Claro, de hecho dentro de nuestra comisión sectorial se han sumado cooperantes internacionales, puedo mencionar World Vision, PMA, OIM, que han sido grandes contribuyentes a nuestro gobierno, que nos han estado colaborando, incluso han estado dando inversión para poder mejorar estos espacios. Asimismo, puedo mencionar que en Tormenta Julia y en eventos posteriores, la empresa privada de nuestro país se ha sumado grandemente a hacer donativos bastante fuertes que van directamente hacia las personas que han tenido los daños o las pérdidas. Nosotros como gobierno siempre garantizamos la transparencia e incluso preferimos que las personas que quieren donar, tanto a empresa privada, a veces hagamos las donaciones en el punto donde se van a entregar para que ellos mismos formen parte de la entrega, para que también puedan garantizar que lo que ellos están donando está llegando directamente a la gente necesitada. Hemos tenido apoyo de la diáspora incluso, aparte de Cancillería, y ellos han venido propios, se han acercado, nos han dicho y han viajado desde nuestro país hermano y han hecho las entregas acá, han tenido esa experiencia de ayudar a la gente y a sus hermanos acá en este país. Y es que aparte de eso, en el territorio se conoce. Le podemos llamar o acercarnos. Efectivamente, nosotros tenemos un número 913, estamos 724 y nosotros con mucho gusto vamos a hacer la labor del descopado de los árboles que presentan riesgo. ¿Tiene algún costo? O no sé. No, algunas veces en el plan que nosotros tenemos, previo a la época invernal, incluso Protección Civil y bomberos, hemos estado haciéndolo no solo previo a la época invernal, sino hoy también en verano hemos estado haciendo estas podas porque mucho árbol, por A o por B razón, está en la ciudad y son árboles muy gruesos de 1 metro, por ejemplo, de diámetro. Entonces esto va, por ejemplo, un árbol que se cayó aquí yendo por la Montserrat, las aceras, las carreteras, esto va minando las raíces y luego con el viento caen por el pesor del árbol, entonces algunas veces es necesario incluso talar los árboles. Entonces nosotros no cobramos, mejor dicho, esto no tiene ningún costo. Para quitar panales, eso sí a veces le dicen uno, consígame rinzo, ¿qué piden? Sí, nosotros ahora estamos haciendo el desalojo de las abejas, ya cuidando también el medio ambiente, estamos haciendo ese tipo de actividades en las viviendas. Hay veces que tienen incluso años las abejas de vivir en algunas viviendas y O avispas. sí, o avispas también, ahí también están los panales, pero lo hacemos por la noche. No lo hacemos, algunas veces vamos porque el enjambre o ha picado, incluso ya tenemos personas que han fallecido a consecuencia de las picaduras también, pero eso lo hacemos de noche, porque de noche la abeja no tiene esa visibilidad para poder viajar y picar, entonces es más fácil poder controlarlas, capturarlas de noche, así que esas actividades no las hacemos de día, así que muchas veces se incomoda porque dice, yo quiero que venga ya. No podemos hacerlo de día porque si nosotros hacemos la captura
de las abejas de día, generamos un caos. Ellas comienzan, como decimos, a alborotarse y Se defienden, claro. claro, y van a picar y vamos a generar un caos en la colonia, en la comunidad donde ellas están. Así que lo hacemos de noche y luego pues la tala también con mucho gusto. 724, estamos para servirle al proceso. 913. 913, correcto. Ese 913. es nuestro número de emergencia. Muy bien. Ok, la capacitación que recibe el cuerpo de bomberos ante estas emergencias y cuál es el procedimiento si alguien está interesado en unirse al cuerpo de bomberos. Bueno, nosotros, esa es una buena pregunta. Hemos estado desde la gestión de nuestro presidente Nayib Bukele, anteriormente teníamos 320 bomberos. El año pasado hemos estado sumando a esta institución talento humano, mujeres, hombres que se han incorporado para poder fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta. Yo hacía énfasis en el incendio del volcán. Antes andábamos con 2 bomberos, 3 bomberos a lo sumo, y eso es imposible poder extinguir un incendio de esas magnitudes, en esa topografía, de noche, en donde tenemos llamas de 5 o 6 metros o más de altura. Eso es imposible. Ahora teníamos 100 bomberos en el volcán y estábamos empeñados en extinguirlo lo más rápido posible. Sin embargo, no pudimos hacerlo en un día, tuvimos que hacerlo en más tiempo. Las actividades o cómo entrenamos a los bomberos. Bueno, nosotros tenemos un abanico, le llamo yo, de respuesta a la población. No solo somos el uniformado que ve en un camión rojo a extinguir un incendio estructural. Nosotros tenemos el desalojo de las abejas, la atención de materiales peligrosos, la atención de primeros auxilios, rescate vehiculares, incendios en vehículos, incendios en la industria, en el comercio, en el almacenaje, en el transporte, rescate. Es que uno piensa bomberos, Incendio. Pero esa es una de las partes. Están bajando gatos de los árboles. Ajá, también. Antes hacíamos el desalojo de las abejas. Me acuerdo yo entré en el 91 a la institución y hacíamos el desalojo de las abejas, nada más. Ahora se nos ha sumado la captura de gatos, de perritos, y hoy por último hemos tenido que capacitar a los bomberos en la captura de serpientes, porque tenemos ese servicio en donde, y hay víboras también, quería hacer énfasis, en nuestro país estamos encontrando víboras, o sea, culebras venenosas. Entonces, en la mayoría son culebras de jardín o mazacuata, como nosotros le llamamos, que no son venenosas, sin embargo generan un caos en las viviendas. Entonces ellas muchas veces, por la quema del bosque, entonces ellas buscan un lugar donde vivir. Entonces muchas veces van a las casas. Entonces hoy por último estamos haciendo la captura de las serpientes. Así que es un abanico de respuesta y no bomberos solamente atiende los incendios como... O sea, es una capacitación constante. Entonces, director, personal de planta y personal que se agrega en momentos de emergencia. Efectivamente, nosotros generamos un plan de estudio para formar al bombero y luego nos quedamos generando especializaciones, le llamamos. Por ejemplo, el tema de materiales peligrosos demanda una especialización. El bombero conoce aspectos básicos, digamos, de la respuesta. Luego lo sometemos a un proceso. Digo sometemos porque para ser bombero debe de estar metido en un proceso de capacitación. No podemos llegar a una emergencia sin los recursos y sin los conocimientos técnicos. Entonces, en el plan de estudio está la especialización. Y esto demanda, voy a poner un ejemplo, una persona que atiende un incidente con materiales peligrosos, llámese un cloro, un amoníaco, un oxígeno, no puede ser hipertensa, solo por poner datos, no puede ser diabético, no puede tener claustrofobia, porque se mete en un traje encapsulado nivel A y que ese traje lo aísla de la presión atmosférica a la cual nosotros estamos, y no puede tener este tipo de riesgos en salud, por ejemplo. Y luego para respondemos, por ejemplo, no menos de 6 bomberos y entramos en pareja a poner un kit, a cerrar una válvula, etc. Para poner un ejemplo, los trajes cuestan alrededor de $1,400, $1,500 un traje y solo se puede usar una vez. Me acuerdo que dijimos eso la vez pasada, creo que usted nos comentaba. Correcto, porque eso para valorar el equipamiento que estamos teniendo de nuestro gobierno, porque muchas veces creemos que solo basta el casco y la capa para mandar a un bombero a hacer todas las actividades. Y el trajecito rojo. Esto demanda muchos recursos y cada respuesta demanda un equipo diferente.
Así que hemos estado en este profesionalismo o en esta profesionalización, perdón, de todos los bomberos o los nuevos bomberos que han entrado en nuestra institución, generando estas especialidades, generando estos recursos para poder generar esta respuesta. Y luego, pues nosotros hacemos las convocatorias al momento de requerir más recursos. La última promoción que estamos ahorita en formación es de 300 bomberos. Están ahorita en un proceso de entrenamiento para poder estar sumando ahora 1.250 bomberos operativos al servicio de la población salvadoreña, en donde antes solo teníamos 320. Ya fue duplicado la cifra, qué bien. Es correcto. ¿Cuánto tiempo dura la formación de un bombero, la general, y luego la especialización? ¿Qué bomberas? Bueno, nosotros estamos generando... Sí, bombera, mira. Sí, claro. Nosotros tenemos ¿Y en duchas? tenemos una especialización, llámese, una formación, perdón, básica de 4 meses, en donde les enseñamos aspectos como primeros auxilios, extinción de incendios estructurales, rescates vehiculares, rescate en altura, materiales peligrosos, incendios forestales, etc. Y luego nos quedamos con cursos de especialización. Algunos cursos duran 15 días, en donde tenemos casi de día y muchas horas nocturnas en este proceso de entrenamiento para poder ir formando al bombero con las distintas especializaciones. También tiene la capacidad de poder asistir a otros países a generar esas capacidades para poder estar suficientemente entrenado y brindar esta respuesta en nuestro país. Ahorita tenemos 86 albergues ya preequipados a disposición y se tienen más puntos identificados que vamos a seguir preequipando. De hecho, ahorita anda el equipo, ¿verdad?, preequipando un par e identificando más puntos. Siempre hacemos inspecciones previas, tenemos una ficha técnica en la cual hacemos un checklist de si cumple o no cumple, que lo conforma la comisión, anda haciendo la supervisión, porque hasta salud anda identificando, anda fumigando los espacios. Pero respondiendo, 86 albergues preequipados para hacer uso ahorita. Tenemos distribuidos estos 86 a nivel nacional, 6 en Ahuachapán, 4 en Cabañas, 5 en Chalate, 4 en Cuscatlán, 10 en La Libertad, 7 en La Paz, 8 en La Unión, tenemos 15 en San Salvador, 4 en Morazán, 4 en San Miguel, 5 en San Vicente, 5 en Santa Ana, 5 en Sonsonate y 4 en Usulután. Creemos bastante y firmemente que podemos llegar a alcanzar más de los 125 albergues este año que van a estar dispuestos para cualquier emergencia. Aquí pregunta Mauricio Arteaga, ¿y qué trabajo tiene el director de albergues cuando no hay lluvias? Es que ese es el punto. Esto no va a suceder cuando hay emergencia, o sea, es un trabajo constante. No te vas a activar cuando... Exacto. Sí, hay que estar, no te vas a activar hasta que esté la emergencia. Esa es la forma correcta de hacer las cosas, planificar, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros trabajamos, a pesar, y voy a ser bien honesto, estamos aprendiendo. Acá nunca se había tenido una institución que tuviera la responsabilidad ya legal también y humana de poder salvaguardar la vida de la población en temas de alojamiento. Entonces, para nosotros el primer año fue una alegría llegar a tener más de 20 albergues a nivel nacional y dijimos, hemos aprendido. Tormenta Julia ha sido como para nosotros algo y un reto bastante grande, y de ahí hemos agarrado mucha experiencia para decir que este año va a ser totalmente diferente. Hemos venido corrigiendo la plana, hemos venido añadiendo experiencia y diciendo, digamos, ahora los albergues no nos funcionaron de esta forma, hoy los vamos a buscar de esta otra forma, porque en la tormenta presentamos cierto problema en logística, cierto problema ahora, ¿habrá los estándares lugares internacionales de cómo funcionar también? De conocer experiencias. Claro, las normas esfera, como lo mencionaba, son uno de los factores claves de las cuales nosotros nos tenemos que regir. También los mismos cooperantes internacionales que nosotros tenemos integrados en nuestra comisión son los que nos dan experiencia externa. Tenemos a veces comentarios de otros países donde nos brindan experiencia. Han venido países del CA4, han venido países como Honduras, como Guatemala, también a ver nuestra experiencia en temas de alojamiento, y se han llevado muy buenas perspectivas, se han llevado buenos comentarios de nosotros, de que hemos estado haciendo una planificación previa, y eso es algo que nos garantiza tener un resultado eficaz al momento de la emergencia. Ok, aquí sí. no es allá en Lourdes, ¿verdad?
Sí, nosotros, la verdad es que ahora nuestra reacción, nuestra capacidad de respuesta ha mejorado muchísimo y muchas veces hemos llegado tarde y se nos cuestiona y por eso es que nosotros, aprovecho la pregunta para decir que no nos hagan llamadas falsas. Muchas veces nosotros en atender una llamada falsa nos alejamos de una emergencia real, pero nosotros estamos generando la respuesta en muy corto tiempo y bueno, y qué bien que pudimos extinguirle la radioescucha el incendio que... En la casa de su abuelito, dice, en la casa de su abuelito, para que el mismo no se propagara o no se trasladara a viviendas cercanas. Muchísimas gracias, dicen, por el trabajo realizado. Bueno, no, para nosotros es un verdadero placer y para eso estamos, para poder servir a la población salvadoreña. Somos una institución 724 y nos debemos al pueblo salvadoreño. Una broma telefónica es un chiste para algunos, pero para ustedes es una emergencia. Bueno, pasan dos cosas definitivamente. Una es que gastamos los recursos innecesariamente, pero la más importante es que muchas veces yendo hacia un punto nos llaman de una emergencia real en el lado opuesto y demoramos esa hora dorada que nosotros le llamamos a la hora de responder, esos minutos que demora en nuestra respuesta le puede salvar la vida a otro. Entonces pensemos desde esa perspectiva y no nos hagan llamadas falsas porque gastamos recursos y nos alejamos de una emergencia real y una persona que verdaderamente lo necesita. ¿Cuántas llamadas, hay algún porcentaje de llamadas falsas? Nosotros solemos tener muchas veces 5, 6, 7 o más llamadas diarias falsas. Algunas veces reducen, pero algunas veces tenemos ese promedio, así que por eso hacemos hincapié en que no nos llamen cuando es falsa la emergencia, porque yo apuntaba ya el gasto de recursos que nosotros tenemos y en algunos países, gracias a Dios en nuestro país no ha pasado, pero en algunos países han fallecido bomberos yendo a atender una llamada falsa. A una llamada falsa. Y que le den paso también a los camiones de bomberos. Y al igual que las ambulancias, hay gente que no respeta. Bueno, también es un llamado a que cuando va un vehículo, llámese ambulancia, un vehículo de protección civil, un vehículo de bomberos, en fin, de las instituciones Cruz Roja, Cruz Verde, Comando, el Ejército, Policía, que van con una luz y con un sonido, una sirena, pidiendo el paso, es porque necesita llegar a una emergencia o van trasladando a un paciente que demanda llegar a un nosocomio lo más rápido posible. Entonces, es hacer el llamado, la conciencia, y muchas veces también se abre el paso y algunos motociclistas o algunos vehículos se van detrás de la ambulancia aprovechando el espacio. Entonces el llamado es a respetar los vehículos de emergencia. Y en la reforma de ley, no sé si, creo que sí va esto contemplado, Sí, ¿verdad? sí. Hay aumento de multas para quienes hagan estas cosas. Hay una ley que prohíbe a los agricultores la quema de rastrojos que usted mencionaba, director. Estas denuncias a quién se ponen a la fiscalía, a quienes estén incumpliendo la ley. Es correcto. Es correcto, la fiscalía o la policía están empeñados en perseguir en este caso y imponer las sanciones respectivas. Okay. Aquí preguntaban sobre el número de bomberos, ya decía usted que 1.200 De que elementos. a 1.250 bomberos operativos. ¿Verdad? Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.